gira el teléfono. No, pues ellos también, ellos están grabando. Pero que como nos están viendo. Bueno, Dios les bendiga. Queremos saludar a las personas que se pueden conectar en este momento y que por favor nos den una valoración de cómo se está viendo el video, si lo giramos o si nos están viendo al derecho. Hay 4 personas conectadas ya antes de iniciar este servicio de jóvenes y queremos escuchar si algunos comentarios o que nos puedan escribir si nos están viendo muy bien, o si alguien al WhatsApp de Laura por favor nos puede comentar cómo se está viendo en este momento la transmisión de este culto precioso de jóvenes que está a punto de comenzar. Hay 7 personas ya conectadas. Saludamos a Diony Carmona, que ya está conectada. Queremos preguntarle a Diony cómo se ve el video, si se está viendo bien. Queremos hacerlo muy bien para la gloria del Señor. Se está viendo al revés, dice. Se lo escribe. ¿Se está viendo al revés? ¿Qué? Perfecto. Las letras. Al revés, ok, vamos a girarlo. Vamos a girarlo entonces. ¿El micrófono? No. No, porque nos van a escuchar bien. Bueno, yo creo que ahí sí. Bueno, ahora sí, ¿cómo se está viendo? Queremos escucharlos. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos escuchan? El sonido, todo. Si se está escuchando, queremos saber si se está escuchando. Se está escuchando. Cuando Diony dice perfecto es que el sonido, la imagen, que... Saludamos a Elizabeth Forero. Elizabeth, ¿cómo se está escuchando? Queremos saber cómo se está escuchando el audio. Elizabeth, ¿cómo se está escuchando? Por favor. Dice que si ya se ve bien, dice hermana Sara. Pero nadie nos dice cómo se está escuchando. Queremos saber cómo se está escuchando. Listo, bien. Perfecto, muy bien, Elisa, muchas gracias. Bueno, Dios les bendiga a todos. Les damos una bienvenida a los que ya están acá con nosotros y a los que se están conectando en este momento a este culto de jóvenes dirigido por el Ministerio Juvenil de IPUC La Estrella. Qué bueno entonces poder comenzar con una oración para que sea el Señor guiándonos durante este servicio. Amén. Soberano Jesús y Padre Celestial, gracias Dios por tus bendiciones, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias Señor por tu bondad, por permitirnos estar un día más delante de tu presencia, porque nos permites estar aquí Señor en este medio. A pesar de las dificultades, a pesar de todos, Señor, los problemas, aquí estamos una vez más para gozarnos en ti, para deleitarnos en tu presencia, para aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, tú eres fiel y siempre has sido fiel. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer una porción de la palabra en el Salmos capítulo 19. Salmos capítulo 19. Se titula Las obras y la palabra de Dios. Amén. Y dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y como su esposo que sale de su tálamo.
se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y de la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En este pasaje, si vemos el versículo 10, dice: deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. El oro es un material precioso que tiene mucho valor. El oro creo que puede ser uno de los más costosos, y aparte de eso es muy difícil el conseguirlo. Y así como es tan difícil conseguirlo y tal vez trabajar con él, luego al final de todo este proceso largo, pues la persona que compra ese oro va a obtener como eso especial, por lo que espero tanto todo ese proceso largo. Y por eso la invitación hoy, que estamos acá todos reunidos, que hay tanta gente acá ya entrando a sintonía acá con nosotros, es el buscar la presencia del Señor. Así como buscamos tal vez tantas cosas con tanto anhelo y con tanto deseo, es buscar la presencia del Señor fervientemente, porque es más preciado que el oro. Entonces, en este momento vamos a entonar unas alabanzas, dándoles pues la bienvenida a los que están entrando. Yamile Betancourt dice familia pastoral presente, Caro Palacio, Lina Orozco, por ahí han ido entrando, entonces bienvenidos, compartan el enlace para que muchas más personas puedan acompañarnos en esta noche a la hora del Señor, escuchar su palabra. Amén. Vamos a cantar una canción de agradecimiento, vamos a cantar gracias, porque creo que es un momento más que quejarnos, es de darle gloria y gracias al Creador. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias.
¿Cuántos de los que están en casa, los que están allá conectados, creen que nuestro Señor es merecedor de toda alabanza, de toda gloria, de toda honra? Tal vez hoy no nos podemos congregar, hoy no podemos estar juntos, y estaba como conmemorando, recordando un poco a nuestros hermanos, porque ellos eran nuestros hermanos en el circo, cuando aquel tiempo del circo romano, que se tenían que esconder en catatumbas, tenían que aislarse del mundo, pero se reunían uno o dos, y allí donde se reunían podía sentir la gloria de Dios de manera muy especial, pero también trataban de cantar y de entonar alabanzas. Qué bueno poder cantar hoy esta canción allí donde tú estás y decirle: Señor, merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Amén. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo pecador, lo estimó su linaje al morir en la cruz. Merecedor de alabanza, por los siglos sea Jesús. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debes pasar por alto. A Cristo le digo santo, aunque crean que estoy loco. Merecedor de alabanza, si es aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo pecador, no estimó su linaje al morir en la cruz. Merecedor de alabanza, por los siglos sea Jesús. Levante su voz donde usted está en esta noche y dígale: el día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debes pasar por alto. A Cristo le digo santo, aunque crean que estoy loco. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debes pasar por alto. A Cristo le digo santo, aunque crea que estoy loco. Santo, 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 santo.
Un abrazo para todos los que están ahí. Silmari, Margarita, Conectados. Julián Torres, Juliana Escobar. Bueno, y a todos los que están aquí con nosotros, es una bendición. Pues sabemos que por la situación actual no nos podemos reunir en un templo, pero sabemos que cada uno de nosotros puede hacer su propio culto en el lugar donde esté, en cualquier Amén. lugar donde esté. Y qué bueno que allá en sus casas también no solamente pongan la pantalla ahí a reproducir el video, sino que también ustedes alaben, exalten y glorifiquen ese nombre poderoso. Quisiera darles algunos anuncios muy importantes que tenemos para ustedes. Primero, de parte de la directiva de los jóvenes, tenemos un concurso bíblico. Vamos a estar realizando un concurso bíblico muy especial con todos nuestros jóvenes de la congregación. Entonces, ¿de qué se trata este concurso? Se van a poner pistas de un personaje bíblico. Va a ser un personaje bíblico cada 2 días. Empezamos el día de mañana. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica? Mañana, uno de la directiva va a estar enviando cada 30 minutos pistas de ese personaje que todos vamos a mirar quién es. Van a tener 4 horas para adivinar quién es este personaje. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Si con la primera pista se dieron cuenta quién es, súper fácil. Entonces le escriben al que está enviando las preguntas de la directiva, le escriben por interno como, ay mira, es esta persona, es este personaje bíblico. Y ya la persona por interno les va a decir si es o no es, sigue participando o no. ¿Listo? Entonces, el primer puesto, o sea, la primera persona que adivine va a tener 10 puntos. El segundo va a tener 7 puntos. Y el tercero que adivine va a tener 5 puntos. Pero, para no dejar a los demás sin el puntaje, entonces todos los que adivinen antes de las 4 horas que tenemos para que se acabe el concurso del día, van a tener 2 puntos para todos los que adivinen. Entonces, primer lugar 10 puntos, segundo 7, tercero 5 y el resto de a 2 puntos. Entonces, van a ser varios personajes durante este tiempo que vamos a estar pues de cuarentena, sin salir de nuestras casitas. Entonces ustedes van a tener el tiempo y la oportunidad de empezar a leer la Biblia, a mirar quién es. Y cuando nos podamos volver a reunir en nuestra congregación, va a haber un premio para ese primer puesto. Entonces todos muy atentos, pero recuerden que el que sepa la respuesta no lo va a poner en el chat del grupo al que se envía, sino por interno a la persona que envía las pistas. ¿Listo? Un anuncio, el día de mañana hay ayuno. El día de mañana es día de ayuno y oración, todos allá en nuestros hogares. Qué bueno que aprovechar que estamos todas las familias unidas para poder hacerlo. La dominical va a ser a las 9:30 de la mañana. Vamos a tener un devocional a las 11:30 de la mañana y nuestro culto evangelístico a las 6 de la tarde. Esto es una bendición, hermanos, porque así es muy fácil que usted pueda invitar a muchos amigos a que se conecten con nosotros, a que puedan escuchar la palabra del Señor. Todos están en sus casas, solamente le dan un clic al enlace que usted le va a enviar y ya pueden conectarse y escuchar una porción de la palabra. Entonces recuerden, todo esto va a ser a través de nuestra página de Facebook Live de la iglesia. En este mismo enlace van a estar todos nuestros cultos, el devocional de mañana. Entonces todos los esperamos invitados. Y para ya entrar entonces a la meditación de la palabra, vamos a cantar una última canción. Amén. La única razón. Que nuestro Dios es la única razón. Amén. De nuestra adoración. Amén. La única razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús. el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor. Mi única verdad,
salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén. Gloria al Señor Jesús. Los invito a que allá donde usted esté, cierre sus ojos. Vamos a orar en este momento por todas las peticiones. El Señor conoce las peticiones que cada uno de nosotros tiene. Amén. Y Él puede hacer cosas poderosísimas, cosas que usted ni siquiera se alcanza a imaginar, pero que Él en su momento y en su tiempo obrará. Amén. Amén. Vamos entonces a orar por las peticiones y por la predicación de la Amén. palabra del Señor, que la tiene con nosotros nuestro hermano Juan David. Amén. Amén. Soberano Jesús y Gracias, Padre Señor, Celestial, Dios en mío, esta noche. oh, tú has sido bueno y Gracias por poderoso, esta tú has sido oportunidad, Señor. tan maravilloso, Señor. Te alabamos. Te alabamos y te glorificamos, Señor, te Gracias. exaltamos en esta noche. A su nombre, En Señor. este momento te rogamos, Señor, por tus Gracias, bendiciones, te que tú alabamos, seas te alabamos, hablando en te nuestra vida. alabamos, Tú eres el Señor que Jesús. conoce, Señor, todo lo que Oh, necesitamos. Tú eres el que conoce la nuestras palabra, vidas, Señor, nuestros corazones. pueda Tú llegar sabes a la que vida estamos de una afligidos, persona. sabes que estamos quebrantados, Gracias, pero tú eres el único que tiene gracias, poder de te libertar, alabamos. el único que tiene poder de Gracias, sanar, te Señor, alabamos, de Señor. quitar toda angustia y En toda nombre de Jesús, tristeza de nuestros te corazones y de alabamos, nuestras te vidas, alabamos, Señor. Dios. Permite que tu palabra penetre en nuestros corazones y En podamos nombre de acercarnos Jesús. cada vez más a ti, podamos glorificarnos cada vez, Señor. Oh, tú has sido bueno, tú has sido Gracias, bueno para te con damos, nosotros. Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor Jesucristo. Bien, un abrazo nuevamente para todos. Vamos a tratar de acomodar un poco más esto, presentarnos por aquí, un poco más cerca. Qué bendiciones llegar hasta cada uno de sus hogares. Tenemos 122 personas conectadas, Laura, y es una bendición a la familia pastoral. Dice la hermana Elizabeth que ya se prepara el campamento de jóvenes. Así que bueno, ahí está también uno de los anuncios importantes. Amén. Es que esta directiva de jóvenes también de este año está tremendamente conectada y con una visión especial para llegar a muchos más jóvenes. Un abrazo muy especial para toda la gente que nos escucha, que no son de la Iglesia de la Estrella. Contarles buenas noticias de nuestra iglesia. La Iglesia de la Estrella no se detiene, Dios la ha venido bendiciendo de una manera especial. Un saludo muy especial a nuestro pastor Jimmy Londoño también, nuestro pastor Andrés Giraldo, que está en sintonía, y nuestro pastor Jimmy Londoño también, que ha estado muy piloso, Laura, Jimmy, con todo esto de las transmisiones. Así que muchas gracias a nuestro pastor también. Veo gente conectada a las diferentes iglesias. Un abrazo muy especial para todos. ¿Qué tan grande es usted? Es la pregunta que trataremos de resolver a través de la palabra del Señor. ¿Qué tan grande es usted? Pero no nos interesa mucho su estatura física, literalmente hablando, sino su crecimiento espiritual. Porque si fuera por la estatura física, pues muchos nos pelaríamos. Entonces, realmente no es la estatura física la que hoy nos interesa, sino la estatura ¿qué? Espiritual. Esa es la que nos vamos a enfocar. Porque Dios es un Dios de crecimiento. Dios es un Dios de grandeza. Dios es un Dios que está interesado en que tú alcances un nivel superior en tu estatura. La Biblia por toda parte habla de crecimiento, por toda parte habla de grandeza. Cuando uno mira al apóstol Pablo, por ejemplo, escribiendo a los Efesios en el capítulo número 4, dice el apóstol: y Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros con un propósito. Dice: para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación. Habla de edificar,
habla de construir, habla de crecer. El propósito es que tú crezcas, que tú te edifiques, y no necesariamente que la iglesia crezca en número, no, sino que usted como iglesia, porque la iglesia somos cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros logremos crecer. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Pero también dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la estatura. Hay una medida, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Quiere decir que el crecimiento no solamente es de Dios, sino que también hay una meta en el crecimiento. Hay una medida del crecimiento hasta que todos. Y es una medida que la podemos alcanzar todos, no es para algunos, porque alguien pensará que el crecimiento es solamente para el líder de la iglesia. Alguien creerá que el crecimiento solamente es para el diácono, para el ministro. No. En este proyecto, en este propósito de Dios, todos podemos crecer, porque dice, hasta que todos crezcamos. Y dice el versículo 15 del capítulo 4 de Efesios, donde estamos, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Además de que todos debemos crecer, también dice, crezcamos en todo. Quiere decir un crecimiento uniforme. Hay gente que tiene un crecimiento desproporcional. Hay enfermedades en el ser humano donde a la persona le crece más un pie que el otro. Ahí no hay uniformidad. Pero en Dios hay uniformidad. El crecimiento en Dios es uniforme. Dice, para que crezcamos en todo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento. El crecimiento se recibe de Dios. Mire todos los elementos que nos trae este capítulo tan hermoso. Aquí dice que el crecimiento se recibe es por Dios. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento se recibe de Cristo. Por eso la discusión de aquellos hombres se difuminó con una palabra. Porque el apóstol dice, yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo da. Es un regalo de Dios. El crecimiento es un regalo de Dios. Tomemos entonces también un pasaje precioso donde no solamente hablábamos de la discusión de aquellos que decían que unos eran de Apolos, otros de Pablo, sino también textos maravillosos del apóstol Pablo, por ejemplo, a los Corintios. En el capítulo 13, versículo 11, que el apóstol dice, cuando yo era un niño, yo pensaba como un niño, juzgaba como un niño, pero cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Quiere decir, tuvo un crecimiento. El apóstol Pablo dice, yo tuve una experiencia personal de crecimiento, pero también fui niño. Quiere decir que todos en algún momento de nuestra vida espiritual también anduvimos en pañales, también cometimos errores, también tuvimos una circunstancia como yo que tengo mi niño de 1 año y medio y sé las equivocaciones que tiene. Sé cómo aprende a medida que va caminando, que va transitando por la vida. Pero él algún día dejará de ser niño. Y Pablo dice, yo fui niño, ya no soy niño, ya no pienso como un niño. En primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, por el capítulo 14, dice, hermanos, ya no sean niños en el modo, ojo con esto, de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. El crecimiento. Hablemos de crecer. La Biblia habla de crecer. Es tanto el escritor a los hebreos le da una tremenda exhortación a la iglesia de ese momento, porque les dice, ojo, acerca de esto, el capítulo 5 de Hebreos dice, desde el versículo 11 dice, acerca de esto, hermanos, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os has hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros. Quiere decir que la iglesia en ese momento ya tenía que haber alcanzado otro nivel, un nivel de estatura alta. Pero les dice el escritor, ustedes ya debieran ser maestros, pero después de tanto tiempo, otra vez tenéis necesidad de que se os dé los primeros rudimentos, la lechita espiritual. No, ustedes ya no están para eso, ya ustedes deberían ser grandes. Qué palabra tan dura, pero es verdad. Muchos de nosotros necesitamos estar ya en otro nivel. Y yo no sé a quién estará hablando Dios en esta noche a través de este Facebook Live. Pero es así.
nosotros ya, seguramente muchos de nosotros, necesitamos tener otra estatura. Es como si hoy fuésemos al pediatra. Hace algunos días fui al pediatra con mi niño Ezequiel y el pediatra dijo, voy a revisar el crecimiento a este niño. Y nos dijo, está pasado. Mejor dicho, este niño no está más grande porque no puede. ¡Qué estatura! Y eso que es hijo mío, que soy chiquito. ¡Qué estatura la de este muchacho! Pero también dijo, ¡qué motricidad! ¡Qué manera de moverse! Pero también dijo, cognitivamente está muy bien, muy lúcido. Los felicito. Y dijo, y se ve muy bien alimentado. El pediatra hoy, espiritualmente hablando, es Dios. Y el canon, la medida con la que hoy nos va a poner en balanza es su palabra. El crecimiento es de Dios. El crecimiento lo da Dios. El crecimiento es uniforme. Hemos hablado del crecimiento. Pero tomemos un ejemplo de crecimiento. Miremos un hombre que creció. Y a partir de este hombre, tomemos de él su experiencia. Tomemos de él el aprendizaje. Tomemos de Moisés. Hoy vamos a hablar de Moisés. Y vamos a rastrear su proceso de crecimiento. Y vamos a tomar de él algunas pautas importantes que quizá nos puedan hoy servir mucho para nuestra vida espiritual. La pregunta es, ¿usted cree que Moisés llegó a ser grande? ¿Usted cree que Moisés llegó a ser verdaderamente grande? Si uno analiza un poco este personaje, la Biblia dice en Deuteronomios, y nunca más, nunca más. Esos nunca de la Biblia son nunca, nunca. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Y dice, y nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Dice, y el gran poder y los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¿Será que ese hombre llegó a ser grande? Dios mismo le entregó la ley. Entonces imagina la grandeza que tuvo Moisés, que Dios mismo le entregó la ley. Judas el versículo 9 dice así, que cuando Moisés murió, ojo con esto, disputaron por su cuerpo el arcángel Miguel y el diablo. ¿Qué tan importante es este hombre? Que hasta estos dos personajes tan interesantes disputaron por el cuerpo de Moisés. ¿Será que llegó a ser grande Moisés? Tal vez al funeral nuestro vayan 2, 3 personas, sus amigos, sus familiares. Pero este funeral de Moisés fue interesante. Mire, dice Deuteronomios 34:5 que Dios mismo enterró el cuerpo de Moisés cuando murió. ¿Cómo la ve? Grande este hombre, ¿verdad? Y creo que para nadie es un secreto que para el judío, para el pueblo judío, que aún tienen ese velo del que habla la Biblia, si usted les pone al lado derecho a Moisés y al lado izquierdo a Jesús, pues usted ya sabe por cuál van a optar, porque tienen un velo. Pero para ellos definitivamente Moisés llegó a ser grande. Y es que efectivamente dentro de la historia de las religiones del mundo, Moisés llega a ser un tremendo personaje, pero no solamente dentro de la historia, también teológicamente hablando, es imposible dejar de reconocer la grandeza de Moisés. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llega Moisés a esa grandeza? Es que en Dios se puede crecer, pero ¿cómo se llega a esa grandeza? Qué bonito hoy mandarle este sermón, este mensaje a los jóvenes, que llegarán a ser muy grandes en Dios. Comience con Moisés. Hebreos capítulo 11. Es el capítulo de los héroes de la fe. Y yo creo que el capítulo 11 saca un espacio grande para Moisés, por su grandeza. Usted ve que en algunos versículos se nombran algunos héroes, pero solamente se nombran. Pero cuando se habla de Moisés, Moisés casi que se le separan 7 textos, no sé, 6, 7 textos, solamente para hablar de Moisés. Es tanto, el primer texto nos habla de cuando era niño.
Pero el texto que sigue, en el versículo 24, en el versículo 23 de Hebreos 11 nos habla de Moisés cuando fue niño, que fue escondido porque lo vieron niño hermoso y temieron que lo capturaran y se lo llevaran. Pero el versículo 24, desde ahí es donde nos interesa en esta noche para esta enseñanza. El versículo 24 dice: Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. La palabra rehusar. Voy a hablar de 7 verbos importantes. 7 verbos, porque a la grandeza se llega por acciones. A la grandeza en Dios no se llega por arte de magia. No existe una vara mágica, no existe. A la grandeza se llega por acciones. Hay que poner a actuar tu fe, tu vida cristiana. Y 7 acciones, 7 verbos nos presenta el crecimiento de Moisés. Versículo 24, Moisés rehusó. La palabra rehusar significa no aceptar una cosa. Negarse uno a conceder algo que le piden. Ojo, Moisés dijo no. Claro, rehusar es aprender a decir no. Y es que quien quiera ser grande tendrá que ser un experto en decir no. Y decir no es un gran desafío. Joven que hoy nos estás escuchando y viendo a través de este Facebook Live, ¿a qué tendrás que aprender a decirle no? Ahora, tú dirás, pero ¿a qué le dijo no Moisés? Nunca alcanzaremos a dimensionar a qué le dijo no Moisés. La Biblia dice: rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Qué representaba eso para Moisés? Eso representaba muchas cosas. Poder, representaba privilegios grandes, representaba placer, honra, una cantidad de cosas importantes. Y ahora vemos a un hombre diciéndole: no, rehúso, digo no, me niego a aceptar esa condición de ser hijo de la hija del faraón. Era un contexto bien complejo. Decir que no era fácil. Era decirle que no a ser el sucesor del faraón, nada más y nada menos. Pero es que lo que venía era más grande. Y aprendió Moisés a decir que no. En la Biblia, los que llegaron a ser grandes aprendieron a decir que no. Definitivamente. Algún día José tuvo que decir que no. Oh, ese proceso hermoso de José, maravilloso, el cual hemos rastreado todos. Un proceso que inicia con una visión, con un sueño de grandeza, porque era una túnica hermosa de colores. Era un sueño que representaba que sus padres, sus hermanos se humillaban ante él y que él iba a llegar a ser grande. Él empezó a perseguir ese sueño en Dios, pero para llegar a ser lo que fue, un día tuvo que decir que no. Y decirle que no a la esposa del Potifar, que no estaba para nada mal. Era una mujer atractiva, hermosa, una mujer que él lo había tratado de seducir donde no había nadie. Nadie los iba a ver, nadie los iba a descubrir. Estaba fácil todo. Porque cuando algo se presenta para ti, algo que quiere terminar con tu crecimiento, algo que quiere acabar con tu proceso de grandeza, todo se presta. Todo es fácil, no está el diácono, nadie me está viendo, aquí es sencillo, pero ahí donde es más difícil decir que no. Pero quienes llegan a ser grandes aprenden a decir que no, y ahí estaba José, dijo no, yo no. ¿Y a dónde llegó José? José llega a ser el gobernador de Egipto y alcanzar su sueño de grandeza en Dios. ¿Se ha puesto a pensar usted qué hubiese sido de la vida de José si no hubiera dicho que no? ¿Se ha puesto usted a pensar el fracaso, cómo se hubiera distorsionado todo un proyecto de Dios? A veces estamos diciendo: yo quiero hacer la voluntad de Dios, Juan David, yo quiero hacer la voluntad de Dios, líder, ¿cómo hago? Sencillo, aplique la palabra de Dios a su vida. Haga todo en la voluntad de Dios, es hacerlo todo conforme a la palabra de Dios, y usted tendrá en su vida grandeza. Aprendió a decir que no. Daniel dijo que no. Daniel, la Biblia lo dice, era relativamente algo fácil, era comerse la comida del rey. Pero
Daniel dijo que no. Daniel dijo, no, yo sigo comiendo aquí las maticas que crecen en la cárcel. Pero Daniel es una bandeja. Mira lo que te han mandado desde la misma gerencia de la cárcel. Mira lo que te han mandado desde allá, desde el rey mismo. Pero Daniel sabía que tenía que decir que no para llegar a alcanzar su grandeza. Y Daniel dijo no y llegó a ser grande. El mismo Jesús dijo no. Sí, porque Satanás lo tentó y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Y Jesús dijo, no, al Señor tu Dios adorarás. Y a veces pensamos que el no de Jesús fue fácil. No te engañes. Jesús también, la Biblia dice, fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Jesús padeció, dice el texto, padeció la tentación. ¿Tú crees que el no de Cristo fue sencillo? No fue sencillo, fue complejo. Era un gran desafío al que estaba sometido él como hombre, porque él participó de nuestra humanidad. Él también fue como tú, por eso él fue como yo, por eso nos entiende. Por eso él sabe que cuando decimos que no es un desafío, pero Jesús dijo que no. Y así pudiera hoy traerte una cantidad de personajes. Paso número 1 a tu grandeza. Aprende a decir no. Yo no sé contra qué estás batallando en esta noche. Yo no sé, joven, qué te está llamando la atención. Yo no sé qué te está queriendo sonsacar de la vida cristiana. Pero llegarás a ser grande. Y lo puedo decir, hay muchas personas que no han podido alcanzar un nivel especial en Dios porque todavía hay muchas cosas a las que no han podido aprender a decirles que no. Aprende a decir que no como Moisés. Número 2, eso es lo primero, rehusó. Acuérdense que son 7 acciones. No se desconecte, son 7. Número 2, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Qué decisión tan estúpida, dirían algunos. Qué elección tan risible. Qué ironía. Este hombre, ¿cómo va a elegir ser maltratado? Escuche el texto. La palabra de Dios no se equivoca. Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar del deleite temporal del pecado. Escoger. Las decisiones son de gente grande. Definitivamente una de las cosas que llevó a la grandeza a Moisés fue sus buenas decisiones. Oh, tomar decisiones. Mi niño no sabe tomar decisiones. Es que cuando uno es niño no es capaz de decir que no. Si yo le digo a mi niño Maximiliano, que tiene 6 años, le digo, le ofrezco cualquier cosa, todavía le cuesta mucho aprender a decir que no, porque cuando uno es niño no es capaz de decir que no. Pero también cuando uno es niño le cuesta mucho tomar decisiones. Pero Moisés en su grandeza toma la decisión. Escogió. El que escoge es porque tiene 2 opciones. Cuando usted llega a comer a su casa y de pronto su mamá le dice, vea, para comer hay frijoles o frijoles. Ahí no hay que escoger, come frijoles. Pero cuando usted llega a un restaurante y le ofrecen varias cosas, usted escoge. Moisés tenía más de una opción, por eso escogió. Tomar decisiones es de gente grande. Porque en la vida, en ese proyecto de grandeza, no solamente es aprender a decir que no, sino tomar postura. Una cosa es decir que no, porque uno ve gente que dice que no a muchas cosas. Usted ve mucha gente que llega a la iglesia, por ejemplo, y abandona el pecado. Definitivamente, hay gente que no vuelve a emborracharse. Hay gente que incluso no vuelve a mentir. Hay gente que deja de fumar y aprenden a decirle que no a eso, pero tampoco toman una posición. La gente que alcanza grandeza es gente que toma posición, que asume posición, que aprende a decir que no, pero también escogen. Moisés aprendió a decir que no, pero también, ojo, también escogió. Por eso el Señor les decía, el que quiera venir en pos de mí, primero niéguese, aprenda a decir que no, pero también les dijo, pero no solamente niéguese,
sino que tome la cruz. Ahí hay decisión. Tome su cruz cada día, ojo, y sígame, y sígame. Las decisiones de Lot fueron tan equivocadas que le impidieron alcanzar grandeza. Qué pesar de Lot. A Lot no lo dejó llegar más alto sus propias decisiones. Las decisiones de Lot lo llevaron a Sodoma y Gomorra. Y en Sodoma y Gomorra casi se chambusca. ¿Por qué? Por una mala decisión. Había que escoger entre la llanura y la montaña. Y Lot dijo, no, la llanura. Es que la montaña es compleja. En la montaña se le ruedan a uno los animales. La montaña representa más esfuerzo. Tranquilo, Lot, vete a la llanura. Y Lot escogió, pero su escogencia, su decisión, lo lleva al deterioro de su vida espiritual. Lo lleva cada vez a alejarse mal. Mientras tanto vemos un Josué decidido. Un Josué que vive en medio de un pueblo que está en una ambivalencia, un pueblo que está deambulando en un dilema. Y Josué termina el dilema y Josué les dice, y si mal os parece servir a Jehová, escojan, porque en la vida hay que escoger, jóvenes. No podemos seguir entre dos pensamientos. No. La Biblia dice, al que duda convencerle, joven, hoy no puedes seguir titubeando. ¿Será que estoy en la iglesia? ¿Será que me voy al mundo? ¿Será que participo de esto? No participo. ¿Será que hago esto por miedo? No lo hago. ¿Será que todo esto del coronavirus me ha infundido miedo? Entonces mejor sí oro. No deambules más. Josué les dijo, escojan, pero yo y mi casa. Yo tengo la decisión clara. Y Josué llegó a ser grande por su determinación de vida, tal como lo fue Moisés, tal como lo fue Josué. ¿Por qué? Porque hubo determinación. ¿Qué escogió Moisés? Ser maltratado. Parece ridículo lo que tú estás escogiendo cuando tú decides entregarte a Dios. La gente tal vez se burla todavía de ti. La gente dice, vas a dejar de ir a este lugar, vas a dejar de vestirte así, vas a hacer lo uno, lo otro. Tranquilo, tú estás escogiendo la mejor parte y como lo dijo el Señor, la mejor parte que no te será quitada. Has escogido la mejor parte. Rehusar, decir que no. Número 2, escoger. Pero no se quedan 2. Vamos al 3. Número 3. Tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. El tercer verbo es valorar. Moisés valoró. Es que un niño no puede valorar. Si yo le doy mi argolla de matrimonio, que a propósito me la robaron, me costó, y alguna vez a mi esposa y a mí nos la robaron, pero si yo le doy mi argolla de matrimonio a mi niño Ezequiel, que tiene 1 año y medio, seguramente en cuestión de 5 o 10 minutos, esa argolla de matrimonio terminará en el sanitario. Y nada extraño que la vacíe. ¿Por qué? Porque Ezequiel, mi niño, es eso. Es un niño. Mi niño Ezequiel no tiene la capacidad de valorar. Los niños todavía no desarrollan esa capacidad. La capacidad de valorar es de gente grande. ¡Ah! ¡Qué capacidad tan hermosa de valorar tenía Moisés! Tuvo por mayor riqueza. Quiere decir, Laura, que Moisés tuvo en su mano una balanza. Claro. Y en un lado de la balanza colocó el vituperio de Cristo, que significa el llamamiento a servir que Dios le había hecho. Eso significa el vituperio de Cristo. Y en el otro lado de la balanza tenía todos los tesoros de los egipcios. Nada más y nada menos. ¿Usted sabe qué representan los tesoros de los egipcios? No solo el oro, pues que a propósito, como una nota aquí entre paréntesis, con el solo oro que se trajeron los esclavos, que era Israel, el solo oro, los zarcillos, los collarcitos de oro que se trajeron los israelitas, que eran de ellos a propósito, lograron hacer un becerro
¿Usted sabe cuánto oro tenía Egipto? Siendo el imperio en ese momento del mundo. Pero cuando la Biblia habla de los tesoros de los egipcios, no solamente se refiere al oro. No, tenían mucho más cosas. El poder era un gran tesoro. El placer era un gran tesoro. Y Moisés está poniendo en balanza eso y dice, no, está bien que es llamativo para mí. Está bien que allá hay mucho oro, mucho poder, mucho placer. Todo eso es un tesoro. ¿Quién dice que no? Pero para mí representa más el llamamiento que Dios me ha hecho. Le da más valor. Eso es de gente grande. Cuando usted es grande, usted aprende a valorar. Ay, Esaú. ¿Se acuerdan ustedes de Esaú? Esaú. Le plantearon un negocio muy estúpido. Pero es que cuando tú no sabes valorar, tú entregas lo más grande de ti en el más estúpido negocio. Y Jacob le dice, te cambio tu primogenitura. Y este hombre, que era el primogénito, en ese momento pensó y dijo, pues, ¿de qué me ha servido a mí la primogenitura? ¿Para qué me ha servido a mí ser el mayor de la casa realmente? Claro, en ese momento todavía no le había servido y era verdad, pero le iba a servir después. Nosotros tenemos un tesoro grande, joven, hermoso. Tenemos un tesoro maravilloso que tal vez en el momento no ni siquiera lo dimensionas, pero lo que viene, es que lo que venía para Esaú era grande, pero él no lo valoró. Es que Esaú fue un niño a la hora de negociar. Y Jacob le dice, te lo cambio, te doy este plato de lentejas y tú me das tu primogenitura. ¿Quién cambia una primogenitura por un plato de lentejas? Y quiero decirle, hay una cantidad de personas que no han alcanzado cosas en Dios, porque no han aprendido a valorar lo que tienen. Tenemos un gran tesoro en vasos de barro. Yo soy un vaso de barro, tú eres un vaso de barro, pero sobre esos vasos de barro Dios ha depositado un tesoro incalculable, grande, invaluable, hermoso, pero no sabes lo que tienes. Y Esaú dijo, está bien, te doy mi primogenitura. No sabía Esaú lo que estaba haciendo, porque no valoró. Y dice la Biblia, en un texto hermoso, que vieron después a Esaú tratando de recuperar con lágrimas lo que había perdido. Ya no había nada que recuperar. Y allá lo vieron tal vez tirado en una esquina, tal vez vestido de cilicio, qué sé yo, en la humillación más baja, a ver si así recuperaba con lágrimas, pero ya no había nada que recuperar, ya lo había perdido. ¿Y dónde se perdió todo? En el momento en que Esaú no valoró. La valoración es de gente grande. Cuando tú eres grande, cuando tú estás en un proceso de crecimiento, tú valoras cada texto de la palabra, tú valoras cada canción, tú valoras cada momento. Ahora que no nos estamos pudiendo congregar en una iglesia, ahora sí decimos, uy, realmente hace falta la iglesia. Realmente hace falta estar con los hermanos. Realmente hace falta hasta darle la mano a los hermanos. Pero anteriormente ni le dábamos la mano. No valorábamos el sonreír con los ancianos. No valorábamos cada espacio. Decíamos, no, yo que voy a ir al culto hoy. Pero hoy que no tenemos esa posibilidad, ahora sí vemos que congregarnos es un privilegio. Qué pesar, pero así somos. Valoramos las cosas cuando ya no las tenemos. No. El proceso de grandeza, de crecimiento es para aquellos que valoran hoy. Y Moisés dijo, el vituperio de Cristo vale más que todos los tesoros de los egipcios. Y me voy a ese llamamiento. Y eso lo hizo grande. ¿Qué tienes hoy que aprender a valorar? Acción número 4. Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Así dice el versículo, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué bonito que Moisés sabe hacia dónde va. El crecimiento, la grandeza, no lo logra el que no sabe para dónde va. El adagio popular dice, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Oye, ¿y cómo hemos visto muchos jóvenes
con un tremendo futuro. Uno ve a veces en las iglesias gente que uno dice, uy, qué futuro tiene este muchacho, qué talento. Pero aparece cualquier bus y ahí se montan. Y uno ve gente que dice, vea que por allá apareció un profeta y que está, yo recuerdo hace muchos años que había un tipo por allá que en Ditaires, que calzaba que muelas de oro, y jóvenes de la iglesia arrancando para allá y dice, por Dios, no saben para dónde van. Qué bonito es fijar la mirada. La Biblia dice, y Moisés tenía puesta la mirada en el galardón, sabía hacia dónde iba. Ese es un cuarto verbo poderoso en nuestro proceso de crecimiento. Por eso el texto no se equivoca cuando dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El que llega a ser grande no es porque tiene los ojos puestos en el líder, porque tu líder se puede equivocar, así es. Pero el que quiere grandeza en Dios dice, es que se descarríe mi líder, que se vaya mi líder, pero yo sé a quién estoy siguiendo, yo sé a quién estoy mirando. En cambio, el que no logra crecimiento en su vida espiritual se detiene por ahí en un hermano que no le pagó una plata. Se detiene que porque otra hermana no lo quiso saludar y ya por eso frena su crecimiento. No tenías puesta la mirada donde había que ponerla. Número 5, la quinta acción es renunciar. Dice el texto, Moisés por la fe dejó a Egipto. Por la fe dejó Egipto. ¿Qué representaba Egipto para Moisés? Le pregunto, ¿dónde nació Moisés? ¿Dónde creció Moisés? ¿Dónde estaban las experiencias? ¿Cómo marca una persona toda esa infancia y todo eso que tiene? Uno a veces pasa por la Biblia a la carrera. Deténgase en cada texto. Dele la altura, el nivel que cada texto requiere. Por la fe. Y además dice el escritor inspirado por el Espíritu Santo. No dice, Moisés dejó Egipto, dice, por la fe. Porque esa renuncia que Moisés estaba haciendo no podía darse si no había un hombre que creyera lo que venía. Lo que venía era más grande. Por eso dejó Egipto. Todo proceso de crecimiento viene ligado a grandes renuncias. La gente no puede crecer si no renuncia. Hay gente que quiere pasar y cambiar su estado de matrimonio a casado, pero no renuncia a cosas. Y cuando uno se casa, el maestro o el pastor o quien lo está oficiando la ceremonia le dice a usted, renuncia usted a los demás hombres, renuncia usted a las demás mujeres, porque si no renuncias, no puedes seguir a un estado, a otro nivel que es el de matrimonio. Y así es todo en la vida, las renuncias. Y uno ve gente que quiere crecer, pero no renuncia. Tú quieres llegar a otro nivel en tu vida académica. Claro, en la iglesia encontraba mucha gente. Yo quiero ser profesional, hermano, qué bueno ser. Especialista, magíster, hasta doctor, qué rico. Genial. Empieza dejando de dormir. Ay, hermano, me la puso muy dura. Es que para mí dormir es tan bueno. Sí, para todos es muy bueno. Pero quienes han alcanzado niveles académicos grandes han dejado de dormir. Son personas que llegan a dormir en un día 3 horitas, 4 horitas. ¿Cómo así, hermano? Si tenés que renunciar. O si quieres quedarte como un bachiller, igual que otros bachilleres, pues, sigue durmiendo igual, no hay problema. Sigue durmiendo las 8, 9, 10 horas, no hay problema. Y sigue tu vida tranquilo. Las renuncias. Moisés renuncia a Egipto. Está dejando algo grande. ¿Usted cree que la renuncia para Moisés no representaba? Es un solo texto el que le está asignando la Biblia a esa renuncia. Es un solo texto. Por la fe Moisés deja Egipto. Tal vez hoy pudieras ser más grande en Dios. Tal vez hoy pudieras tener otro nivel. Pero hay cosas a las que no has renunciado. Hermano Juan David es una amistad que tengo. Es una página web que yo visito.
es, ¿qué? No sé qué es. Habrán tantas cosas a las que pudiéramos renunciar. Y lo bonito de esto es que Dios dice, cuando dejes eso, vas a pasar a otro nivel. Cuando renuncies a aquello, empezarás a probar qué es crecer. Pero nosotros no hemos querido renunciar. Tal vez es un hábito, tal vez es tu temperamento, tal vez es tu pereza. ¿A qué tienes que renunciar? Y uno ve gente en la iglesia que dice, uy, este chico, esta muchacha pudiera llegar a otro nivel, pero hay cosas que no quiere dejar. Y que créeme, lo tienes que hacer tú. Nadie te las va a arrancar porque Dios es un caballero. Dios no toma a nadie a la fuerza. No coge a nadie del pelo y lo forza. No, Señor. Él espera que tú lo hagas. Pero tiene para ti un proyecto grande, grande de crecimiento. Dejó a Egipto. La Biblia habla de unos hombres que alcanzaron grandeza. Pero estos hombres estaban en el mar, allá en la playa. Tenían sus redes, las redes, el pescado, era su trabajo, era su labor. Pero aparece uno llamado Jesús con un proyecto de grandeza poderoso. Mire el proyecto, se los plantea en una frase. Muchachos, ustedes tres, vengan en pos de mí y yo los voy a pasar de este nivel en el que están pescando animales. Los voy a llevar, que además era un trabajo de la base social que había en ese momento en Israel. Era un trabajo no muy reconocido. Era un trabajo tal vez de un nivel muy bajo. Pero aquí aparece un señor con un proyecto. Le dice, vengan, que yo los voy a hacer pescadores, ya no de animales, de hombres. Los voy a pasar a ser grandes, para llegar a otro nivel. Y dice el texto, y dejándolo todo, dejaron las redes, todo, dejaron el mar, todo, era la oficina de ellos, dejaron sus amigos, había que dejarlo todo. El texto dice, y dejándolo todo, le siguieron. Es que todo proyecto de crecimiento está aunado, está amarrado, mancomunado a renuncias, a cosas que tenemos que dejar. Por la fe dejó Egipto. Número 6, ya vamos a terminar. Dice el texto, no temió a la ira del rey. Moisés llega a ser grande porque se le acaba su miedo, que era un hombre miedoso además. Cuando Dios lo llama, en medio de la zarza le habla, dice, ¿quién soy yo? ¿Y cómo voy a ser yo tartamudo? Y empezaron las excusas. Era un hombre timorato, pusilánime, apocado. Pero hay un momento en el que Moisés deja el miedo. Y dice el texto, no temió a la ira del rey. ¿Usted sabe qué representaba la ira del rey? ¿Usted sabe quién venía detrás de Moisés? Los carros de Faraón con su ejército. Los iban a hacer picadilla. A la cabeza de de Moisés, había toda una nación, la nación de Israel. La sola responsabilidad representaba una carga enorme. A eso, para ese proyecto de Dios, de grandeza, había que dejar el miedo. Hay una cantidad de jóvenes, preciosos jóvenes, que están llenos de miedo. Hermano, ¿será que soy capaz? Y Dios los está llamando hoy. La iglesia tiene grandes desafíos. La iglesia necesita jóvenes. Necesita youtubers. Sí, así es. Necesita jóvenes que empiezan a impactar redes. Necesita jóvenes que desde el escenario virtual empiezan a hacer cosas grandes. Pero también necesita jóvenes con unos talentos maravillosos que ya Dios se los dio. Pero ellos dicen, no, tengo miedo. ¿Qué dirán? Y nuestros miedos son muchas veces estúpidos. ¿Y qué pensarán mis amigos? ¿Y qué dirá la gente? Y a veces estamos pensando en el qué dirán y el qué dirán. Y frenamos nuestra vida que porque el qué dirán. Y yo te pregunto, ¿y cuántas veces han hablado de ti? Y tú me podrás decir, muchas veces.
Y yo le pregunto, ¿y qué ha pasado? Y estoy seguro que su respuesta es, nada, aquí estoy. ¿Ves? Y tu temor era el que dirán. ¿Sabías que casi que el 90% de las cosas que creemos que nos van a pasar nunca pasan, nunca ocurren, pero dejamos de hacerlas que porque tenemos miedo? Y Dios está llamando gente a ser grandes predicadores. Sí. Dios está llamando gente a ser siervos de Él, a que hagan su trabajo. Dios nos quiere hoy dotar, pero ellos tienen miedo. La Biblia dice, Moisés llega a ser grande porque deja el miedo, a un lado el miedo, quita el miedo de su corazón. El apóstol dice, no nos dio Dios espíritu de cobardía. La palabra espíritu ahí significa actitud. Hay gente que tiene actitud de esclavo, a pesar de que son hijos. La actitud de un esclavo es esa. Está esperando que lo golpeen. Está esperando a toda hora que le den órdenes. No tiene iniciativa. Él no es proactivo. No, porque él es un esclavo. Hay gente en la iglesia, jóvenes, que Dios ya los llamó hijos. Y como hijos también les dio poder y recibiréis poder. Pero no. Ellos tienen actitud de esclavos y no avanzan. Y no crecen y están estancados y hay un miedo que los tiene frenados. Pues Moisés llegó a ser grande porque no temió la ira del rey, y la ira del rey era tremenda. Ojo, hay que dejar el miedo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Finalmente, la número 7, y con esta cerramos. ¿Cómo logra Moisés llegar a ser grande? La número 7 es especial. Se sostuvo, como viendo al que no podemos ver. No solamente, para recapitular, Moisés dijo que no. Aprendió a decir que no, rehusó. Sino que también tomó decisión, tomó postura, escogió. Pero además, 3, valoró. Número 4, fijó su mirada, claridad, cosas claras en su vida, cosas claras, metas claras. Número 5, renunció. Número 6, dejó el miedo, adiós al miedo. Pero número 7, se sostuvo. Esa número 7 es poderosa. Y el que persevere hasta el fin. ¿De qué sirven las 6 primeras? Si no hay gente que se sostenga. Hay que sostenerse en Dios. Hay que aprender a estar en Dios. Sostenerse es sencillo. Seguramente es un gran desafío. Pero Moisés lo entendió. Se sostuvo como viendo. No dice que lo veía. Cuando en la Biblia aparece un cómo, no significa que lo veía. Es como si lo viera. Como viendo al invisible. Qué bueno que hoy tú aprendas a sostenerse como si lo estuvieras viendo. Y tú me podrás decir, hermano, yo a Dios no lo veo. Pero hay otros jóvenes que dicen, sí, en medio de la dificultad yo logro verlo. En medio del problema, en medio de la tentación, escucho una voz que hace que lo vea. Viene su palabra a mi vida, viene un texto a mi vida, viene una canción a mi vida, viene un pensamiento hermoso que pareciera que lo estuviera viendo, aunque Él es invisible. Número 7, Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Me parece hoy ver esas palmeras que quedaron posterior al tsunami. Qué tsunami tan duro, levantaba carros, casas, personas. La palmera se doblaba. Ahí venía la dificultad, soplaba. La palmera se doblaba y uno pensaba, se quebró. Nada. Pasó el tsunami y la palmera volvió a su punto. Es que la clave no es la fachada. No, porque las casas con bonitas fachadas después del tsunami, con fachada y todo se fueron. Aquí la clave es la profundidad. La clave de la palmera es cuán profunda está su raíz. Muchas veces su raíz, la raíz de una palmera alcanza hasta 50 metros de longitud. 50 metros, 5 metros
a lo ancho por 10 de profundidad. ¿Quién arranca una palmera de esas? Esos son los jóvenes que necesitamos hoy. Jóvenes que se logren sostener, porque quiero decirles, vendrán tsunamis. Esto que estamos viviendo hoy es una coyuntura. Hay gente que dice, ya viene el Señor, ya esto se acabó. No, esto es somero. Vienen tiempos más difíciles, vienen retos más grandes, pero el que quiera ser grande tendrá que aprender a sostenerse. Finalmente, después de sostenerse, aparece un texto hermoso y dice, y celebró Moisés la Pascua. Después de esos 7 pasos, viene la celebración. La celebración no viene antes. La celebración de la Pascua, pudiéramos pensar que es sinónimo de avivamiento, sinónimo de esa fiesta que se da en un joven, de esa fiesta continua, permanente que se da en él. Moisés, después de los 7 pasos, celebró la Pascua. Cosa grande venía para Moisés. La Pascua era una figura hermosa de lo que ocurrió en el Calvario. Aleluya, esa sangre rociada, hermosa, que habla mejor que la de Abel. La celebración viene después de los 7 pasos de Moisés. ¿Cuál de los 7 te falta? ¿En cuál de los 7 todavía tienes que trabajar? ¿Qué no te ha permitido crecer? Hoy estamos en una cita de crecimiento con el mejor pediatra. ¿Qué estatura, qué nivel tienes tú hoy? Conforme al canon que hemos tomado de la palabra de Dios, partiendo de la experiencia de Moisés. Quisiera hoy que oráramos a Dios. Yo quisiera crecer en Dios. Yo quisiera alcanzar otra estatura en Dios. Mi estatura física ya se quedó. Ya usted no crece más de donde está. ¿Y para qué? ¿Qué sentido tiene? El texto dice, nadie puede añadir un codo a su estatura. Y la verdad, eso es pasajero. Pero su estatura espiritual, su crecimiento espiritual, sí que es importante. Yo quisiera alcanzar más nivel en Dios. Yo quisiera celebrar la Pascua, pero seguramente todavía la palabra de Dios me sigue confrontando. Hoy, cada uno de los 7 pasos de Moisés me llevan a confrontar mi vida y decir, ¿cuál de esos 7? ¿Será que no he aprendido a decir que no? ¿Será que hay cosas todavía a las que tengo que decirles que no? ¿Será que mi decisión hoy está todavía flaqueando? ¿Será que mi mirada todavía hoy está borrosa? Como aquella foto que a veces aparece borrosa la imagen. ¿Será que tengo miedos? Puede ser que tenga miedos. Moisés dejó el miedo. ¿Será que hoy tengo que valorar? Darle valor a más cosas. Darle valor más a la palabra. Es que cuando yo valoro más la palabra, creo que esa palabra entra a protagonizar mi vida. ¿Será que tengo que valorar más la palabra hoy en mi vida? ¿Qué cosas tengo que valorar más? ¿Será que tengo que valorar más el sentir la llenura del Espíritu en mi vida? ¿Qué cosas tengo que aprender a valorar? Pero también a qué cosas hoy no solamente valorar, sino que tengo que renunciar. Tremendo. Cosas a las que tengo que renunciar, por supuesto. Y finalmente, me tengo que sostener. Aquí no es del que lleve 10 años, 20 años, no. Aquí es el que vaya hasta el final como la palmera, porque vendrán tsunamis, pero la palmera tendrá que sostenerse. Ahí donde estás te invito para que oremos. Yo no sé a quién esta palabra en esta noche le haya podido llegar. Es un privilegio para mí poder haber compartido con ustedes esta sencilla enseñanza. Espero que Dios llegue a tu corazón a través de esta enseñanza. Allí donde estás, cerremos los ojos. Con humildad oremos. Dios, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy hemos escuchado la experiencia de un hombre que llegó a ser grande, pero que tuvo proceso.
Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has compartido 7 verbos, 7 acciones en la vida de Moisés que lo llevaron a alcanzar un nivel de estatura importante, estatura en Cristo. Queremos alcanzar ese nivel, queremos alcanzar esa plenitud, esa medida del varón perfecto, pero todavía nos falta. Pero queremos estar en el proceso, queremos estar en el proceso. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Todavía hay muchas cosas a las que tendremos que decirle que no, y no hemos sido capaces, pero ayúdanos. Todavía hay cosas, Señor, hay decisiones que tenemos que tomar, tener una postura clara. Todavía tenemos que escoger, todavía tenemos que valorar, todavía tenemos que aprender a dejar el miedo. Oh, cuántas cosas, Señor, necesitamos, pero queremos llegar, Señor, a esa estatura a la que tú nos quieres dar, pero a través de un proceso. Te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta noche. Gracias por cada una de las personas que están conectadas a este Facebook Live. Esperamos que este programa haya sido de bendición para muchos, en el nombre de Jesús. Amén. Laura. Amén. Qué bendición poder escuchar esta palabra y recordarles a todos precisamente nuestro eslogan de los jóvenes de IPUC, la estrella de este año: jóvenes con un espíritu diferente, jóvenes con una actitud diferente, que sean capaces de decir no, que sean capaces de sostenerse, que sean capaces de permanecer y de crecer cada vez más. Amén. Qué bendición poder contar con el hermano Juan David en esta noche. Le agradecemos a él por dejarse usar por el Señor. Y antes de terminar esta transmisión, recordarles a todos el ayuno el día de mañana, que tendremos todo el día, no, creo que es hasta mediodía. No recuerdo. Hasta que la gente quiera. Eso, igual estamos en nuestras casas, ustedes allá cada uno decide, pero recordemos entonces nuestra dominical a las 9:30, nuestra devocional a las 11 y culto evangelístico a las 6 de la tarde, todos por Facebook Live. Les recuerdo también que mandaron una encuesta a través de los grupos de WhatsApp para mirar cómo están viendo las personas todo esto que transmitimos, y por Facebook, por YouTube. Necesitamos saber y mirar si le está llegando a todas las personas, a todas las personas de nuestra congregación, porque la idea es que todas pues tengan el acceso a esas transmisiones de nuestros cultos que han sido tan especiales y de gran bendición. Bueno, por acá me dicen que el ayuno es hasta mediodía, pero si usted lo quiere hacer todo el día, qué bendición también. Bueno, y recordarles por último nuestro gran concurso que se realizará mañana en la tarde. Mañana en la tarde comienzan, así que todos muy pendientes de quién va a ser este primer personaje para que lo descubramos, y entonces ya cuando nos veamos en nuestro templo podamos entonces tener la premiación de esta persona que tenga el mayor puntaje. Les deseo una feliz noche, muchas bendiciones de parte de Dios, y los esperamos mañana por acá mismo, por Facebook Live, en nuestra dominical. El Señor Jesús les bendiga. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Chao.